Buenas tardes. La verdad nos incomoda. Ese es nuestro tema. Cuando escuchamos la verdad, siempre hay algo que brinca acá adentro, ¿no? Para tener una relación con Dios duradera, sana y habitar en su presencia, hay un salmo que nos dice algo importante, el Salmo 15, versículo 1. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El tabernáculo en el Antiguo Testamento era donde Dios moraba y era una representación de la presencia de Dios. Y luego hace una pregunta: ¿quién morará en tu monte santo? Se sigue refiriendo a ese lugar santo de la habitación, la intimidad con Dios. En el versículo 2 nos da la respuesta de quienes pueden gozar de esa relación con Dios sin barreras. Dice el versículo 2 como respuesta: el que anda en integridad y hace justicia, camina recto. Pero luego al final del texto dice: y habla verdad en su corazón. Es decir, que la verdad nunca se aparta de su boca. Voy a hablar precisamente sobre la verdad, pero tiene que ver definitivamente con la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. Pero también abarca el hecho de hablar nosotros la verdad con los demás. Hablar la verdad es uno de los pilares fundamentales, sin duda, que abarca todos los ámbitos de la vida humana para una buena relación. Siempre debemos hablar la verdad con la familia. El pastor, el esposo, en este caso, debe hablar la verdad con su esposa, la esposa con su esposo. Cuando un esposo miente a su esposa, está dañando, como no tienen una idea, la familia, ¿sí? Y está dañando el corazón de ella, su propio corazón, del que está mintiendo, la de sus hijos. Siempre tenemos que hablar con la verdad con ellos, con nuestros hijos, en el trabajo, con nuestros compañeros, nuestros superiores, qué sé yo, en los negocios, etcétera. Yo comentaba que en una ocasión un varón me dijo: pastor, ¿qué hago? Necesito consejo porque fíjese que yo soy vendedor. Dice, y a mí me pagan por echar mentiras. Caray, ¿cómo está eso? Sí, dice, porque me enseñan a vender con mentiras. Le digo, pues sí que estás en un problema. No sé cuántos vendedores hay aquí, pero si quieren saber qué le contesté, busquen una predicación que di hace como 27 años. A ver si la encuentran. Pero se va a actualizar con lo que vamos a hablar, porque ahí es donde precisamente entra el conflicto. Somos gente de verdad, que guarda la verdad, que hablamos la verdad, o mentimos como si nada. Efesios 4, versículo 25, dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira es lo contrario a la verdad. La mentira destruye. Puede destruir no solo una familia, puede destruir todo un gobierno. Y no solo todo un gobierno, todo un país, como destruyó en antaño imperios completos. Claro, eran otros ingredientes, pero la mentira tuvo mucho que ver en la caída y destrucción de muchos imperios de la antigüedad. Desechando la mentira. ¿Por qué dice desechándola? Se desecha la basura, ¿no? Y la mentira es como basura. Se desecha lo que no nos ayuda, lo que no nos beneficia, lo que no necesitamos. Se desecha. Y la mentira es algo que debemos de separar
de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra manera de vivir con todos los que nos relacionamos. Y en contraparte dice, desechando la mentira, hablad verdad, porque la verdad edifica, la verdad construye, la verdad da frutos buenos, la verdad es algo que es como un fundamento sobre el cual se construye para que permanezca. Nosotros, por ejemplo, construimos en la verdad de la palabra de Dios, pero también construimos la familia en la verdad de la palabra de Dios y en lo que concierne a la familia. Pero luego añade, desechando la mentira, hablad verdad cada uno, noten, habla cada uno con su prójimo. El prójimo aquí es indistintamente cristiano y no cristiano, porque toda persona diferente a mí es mi prójimo. Entonces, aquí Dios, la palabra, el Espíritu Santo nos está instruyendo a hablar verdad con las demás personas, porque somos miembros los unos de los otros. Por ejemplo, una familia, son miembros 4, 5, padre, madre, hijos, son miembros los unos con los otros. Si se edifica en mentira, habrá mucho daño. En el caso como iglesia, como congregación, somos miembros los unos de los otros y debe de prevalecer el hablar verdad entre nosotros, no mintiendo. Eso debemos de desecharlo. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 21, el apóstol dice algo muy interesante aquí, hablándole a cristianos, y dice así: no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Aquí la verdad se refiere a la verdad completa del Evangelio. Esa verdad completa del Evangelio contiene muchas verdades que afirman, fortalecen cada área de la vida en la que nos desenvolvemos. Por ejemplo, como dije al principio, en el trabajo, en la misma familia, en la iglesia, etcétera. Entonces, cuando Juan dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, él da por un hecho que los cristianos, aún el más sencillo, el más que tenga mínimo conocimiento, puede entender perfectamente que mentir no es bueno. ¿Sí o no? Por más sencillo que sea, por más nuevo que sea en el Evangelio, una persona puede entender que mentir es algo que no es bueno, que lo reprueba Dios. Entonces Juan dice, no les he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Tú en este momento ya conoces muchos aspectos de la verdad del Evangelio, muchos aspectos sobre la verdad de Cristo, muchos aspectos sobre la verdad de la familia, de tus responsabilidades, etcétera, etcétera. Hace 8 días hablamos precisamente de eso. Ustedes conocieron muchas verdades, o una verdad de que Dios hace su parte y nosotros hacemos ¿qué? La nuestra, para que haya esa sinergia y funcione el asunto. Porque ninguna, sigue diciendo Juan, ninguna mentira que destruye, todas destruyen, procede de la verdad, ninguna. Es imposible que de la verdad de Dios, porque Dios no miente, Dios no puede engañarnos, etcétera, y ninguna mentira procede de los principios de Dios. Entonces, como hijos de Dios, ninguna mentira debe salir de nosotros. La realidad es que luchamos contra ese mal hábito, contra ese pecado, porque nos acostumbramos en nuestra vida anterior a mentir y a mentir y a mentir, y enseñamos a nuestros hijos a mentir y a mentir. Es raro que alguien enseñe, y más en estos tiempos, a hablar con la verdad. Y lo que era peor, el ejemplo de los padres era contundente para el desarrollo de los niños, porque les enseñábamos a mentir. Sonaba el teléfono y dile que no estoy, dice que no está. Te echaban de cabeza, ¿se acuerdan? Fíjense, en la consejería cristiana
que tiene que ver con esa formación, con ese discipulado. La consejería en la vida de un cristiano es parte de ese discipulado. Es decir, que en algunos momentos de nuestras vidas, en algunas áreas, necesitamos consejo. Yo hasta la fecha sigo pidiendo consejo, ¿sí? Pero cuando me toca ser el consejero, que pues ya ha sido por bastantes años, fuimos aprendiendo a decirle a la gente, por ejemplo, cada vez que yo hablo con una persona que pide consejo: pastor, necesito hablar con usted, necesito un consejo. Con mucho gusto, a ver, dígame. Pues es que fíjese que mi esposo es... A ver, permíteme, hermana o hermano, qué sé yo. Mire, le voy a pedir un favor. Por favor, todo lo que me diga acerca de su esposo, la necesidad que tenga, para que yo le dé un buen consejo, usted tiene que decirme la verdad. No le aumente, no le quite, no le exagere. Dígame las cosas tal y como son. Y me miran así: ay, pastor, yo no le miento. Pero resulta que generalmente, o es muy común, que el aconsejado exagere o mienta acerca de la situación. Entonces, yo les digo: mira, para que mi consejo tenga un fundamento sólido y tengas buen fruto y salgas de esa situación, por favor necesito que me hables con la verdad. Para que ese consejo esté fundamentado en la verdad de los sucesos, en lo que realmente sucedió. De otra manera, tú vas a seguir igual. ¿Comprendieron? Así es que cuando vengan a consejería, por favor, hablen con la verdad, tal como sucedieron los acontecimientos o la situación que tengan. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, habla sobre algunos dones que el Espíritu Santo da a los cristianos como Él quiere. Algunos de esos dones son la palabra de ciencia o de conocimiento, palabra de sabiduría, que en palabras más, palabras menos, hay una serie que ahorita se subió sobre los dones espirituales que yo di hace algunos años. Pero todo pastor, yo considero así, debe de pedirle y anhelar, para un mejor funcionamiento y ser más eficaz en la consejería y en la relación, o sea, en el ministerio pastoral, algunos de estos dones de conocimiento, de sabiduría, de discernimiento, porque en la consejería es muy delicada la consejería. En los Estados Unidos a los pastores se les complica mucho, porque un consejo mal dado, fíjese qué tremendo, esperemos que nunca se llegue a eso aquí en México, pero en Estados Unidos y quizás en algunos países en Europa, un mal consejo dado en base a mentiras, el pastor se basa en lo que le dicen y aconseja, pero si ese consejo en realidad no está fundamentado en la verdad, le va a perjudicar a la persona. Y en la actualidad, ¿saben qué hacen algunos cristianos? Por seguir el consejo del pastor, que se basó en lo que la gente le dijo, o el aconsejado le pidió consejería, los demandan. Algunos los pueden meter o los han metido a la cárcel, otros los demandan por recursos económicos. Entonces es muy delicado. Yo recuerdo cuando iniciaba el ministerio, yo le decía al Señor: Señor, dame esa sabiduría, ese entendimiento, pues para aconsejar, pero también para discernir con el que estoy hablando. Y
Estos dones son sobrenaturales, no forman parte de uno cuando nace, no. Es algo que el Espíritu Santo da. Yo pude ir viendo a través del ministerio que he tenido muchas experiencias a veces he estado aconsejando gente y el Espíritu Santo claramente me da ese sentido. A veces es como un sentir fuerte, a veces es una voz muy quieta que me dice, te está mintiendo. Y yo, ay Señor, ¿y qué hago? Y yo, por favor, mire, le voy a pedir que me hable con la verdad. Le estoy diciendo la verdad, pastor. Bueno, ok, a ver, continúe. Y luego me sigue hablando y el Señor de nuevo, te está mintiendo. Nunca se me olvida un caso así. Estaba yo aconsejando y estaba una persona siendo aconsejada. Entonces el Señor me dijo claramente, te está mintiendo. 3 veces me lo hizo sentir el Señor. Y yo le dije, ¿en qué trabaja tu esposo? Y me dijo, en tal oficio. Y me dijo, mentira, te está mintiendo, él trabaja en esto. Y yo estaba asustado realmente, porque era muy impresionante cómo Dios me estaba abriendo todo, pero era por el bien de la persona aconsejada. ¿Me explico? Entonces le digo, oye, ¿y tu marido? Le hice algunas preguntas y me dice el Señor, miente. Mira, su esposo, así tal como lo oyen, su esposo es un hombre más alto que tú. Yo mido 1.82. Es un hombre más alto que tú, delgado, rubio, y siempre anda vestido con ropa de cuero negro. Siempre. Entonces yo le digo, ¿sabes una cosa? Me estás mintiendo. Me dijiste que tu esposo trabaja en esto, pero tu esposo se dedica a esto. Cuando yo dije, le hizo, ¿quién le dijo? Le dije, ¿quién crees? El que sabe todo. Enseguida le describí a su esposo. Le dije, y tu esposo es un hombre más alto que yo, es delgado, rubio, y siempre anda vestido de ropa negra de cuero. Casi se cae de la silla la persona, y yo también, porque le dije, ¿es así o no? Y me dice, sí, es él. Wow, yo dije, Señor. Y bueno, la consejería, ahí el Espíritu Santo tuvo una intervención sobrenatural. ¿Para qué creen ustedes? Para ayudar a esa familia que estaba en una situación que no puedo comentar, muy, muy comprometida, muy compleja. Hablar la verdad, pues, es muy importante, porque hablar la verdad es hablar con honestidad. Hablar con la verdad puede dejar la impresión en ocasiones de que se habla, cuando uno dice una verdad a alguien, se puede dejar la impresión de que estás hablando muy duro, ¿verdad? Aunque lo digas suavemente. En el caso de la predicación, a veces, a mí me ha pasado infinidad de veces, ¿no? Yo digo muchas verdades del Evangelio. ¿Sí saben eso, no? Pero esas verdades a algunos de ustedes les incomodan y a veces yo trato de decirlas lo más suave que puedo, pero aún así sigue incomodándoles. ¿Por qué? Porque pues estamos acostumbrados a mentir. Es más fácil hablar mentiras que hablar con la verdad, no tengo la menor duda. Pero la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, pero hay algunas cosas que aborrece en gran manera, y una de ellas es la mentira. La lengua mentirosa, dice. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de verdad y Él ama la verdad. Él es Dios de verdad sin ninguna iniquidad. El Salmo 51, David decía, Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Sí? Y lo íntimo de un ser humano pues es el corazón. Entonces Él siempre ve hacia el corazón. Por eso hablar la verdad, en ocasiones, en el caso de nosotros, cuando escuchamos la predicación, cuando tú le compartes a alguien, le hablas de las verdades de Cristo, en ocasiones puedes resultar como brusco,
tajante. Oír la verdad nos incomoda, esa es la verdad. Pero siempre el que habla la verdad tendrá la conciencia tranquila y el corazón en paz. Hay un refrán que yo voy a decir la primera parte y ustedes van a decir la otra. Pero no les vaya a pasar lo que le pasó al pastor Adrián. No sé por qué voy a decir esto, pero es real. Cuando estaba formando a sus hijos y nos estábamos acordando hace unos días, dice, llegó la noche y a ver, hijo, vamos a orar, hijos. Y entonces se pusieron a orar. Entonces le dice a su hijo, hijo, ahora dime un versículo de la Biblia. Dice, de los que te dejé para que te aprendieras de memoria. Y empezó el niño, que ahorita es un joven profesionista y todo, bueno. Y empezó, ay, te voy a ayudar. Porque de tal, ya sé, de tal palo tal astilla, dice. Yo no sé por qué contesta. No, sí sé por qué. Porque yo les voy a decir la primera parte claro que el muchacho, pues imagínense, de tal palo tal, era Juan 3:16, ¿no? Bueno, hay un refrán muy conocido que dice, la verdad no peca. Uy, todos se lo saben. Siempre le he dicho al Señor, se me hace que los hermanos saben más refranes que Biblia. Pero bueno, la verdad no peca, pero incomoda. Es un refrán que tiene mucho de verdad, ¿no es cierto? Es la realidad. La verdad no es en absoluto algo malo, por supuesto que no. La verdad en sí misma nunca va a pecar, porque es pura, es buena. Pero incomoda al que vive en la mentira. Incomoda al que vive en el error. La verdad por naturaleza ataca al error, ataca la mentira, y eso nos incomoda cuando la oímos. Por ejemplo, el mentiroso pues se siente incómodo cuando escucha la verdad de que los mentirosos se van a ir al infierno. Ay, sí, ¿y a poco usted que está hablando no miente? Y empiezan a pelear, empiezan a guerrear acá adentro, ¿o no? Acepten, no mientan. Estamos hablando de la verdad. ¿A poco cuando oímos una verdad no nos incomoda? A mí sí, ¿a ustedes no? Cuando un adúltero escucha la verdad, se incomoda, ¿o no? Ay, sí, como si todos fueran unos santos aquí. O voltea el adúltero y le dice al esposo, ¿ya le dijiste? Te dije que ya la iba a dejar. ¿Por qué no te esperas? Yo no he dicho nada. O sea, la verdad es contundente y fuerte. El ladrón se siente incómodo cuando escucha la verdad. El calumniador se siente incómodo cuando escucha las verdades. El avaro lo mismo. El flojo se siente agredido. El irresponsable igual. El hipócrita igual. Siente que lo están desnudando. Aquí todos, y luego empieza a generalizar. Pues si yo soy, todos son hipócritas. Y se enoja la gente. No sé usted, pero yo recuerdo cuando me compartieron el evangelio, cuando me evangelizaron, cuando me compartían verdades del evangelio, paz me daba y me incomodaba. Y yo decía, ay, sí, y a ver, ¿y quién es esto? O sea, sí, yo recuerdo haber debatido, pero la realidad es que me estaba llegando, me estaba incomodando. Pero ¿saben una cosa? Hay algo que es muy paradójico. ¿Qué es? Es esto, que cristianos, así como nosotros, esto es muy paradójico, al oír la verdad, muchos la rechazan, siendo cristianos, y se incomodan. Y algunos razonan de esta manera, ya no me gusta esta congregación porque siempre están tire piedras, siempre
ya me voy de esta congregación, porque aquí nada más están duro y duro y duro y duro y duro, porque te incomoda el mensaje. Pero el mensaje de Jesús no es para hacer sentir bien a nadie. El mensaje de Jesús es para que te des cuenta de tu condición, clames a Él, Él extiende tu mano, tú tomas su mano y Él te saca de ahí. Ese es el propósito de los dones espirituales, del por qué el Señor me reveló lo que estaba pasando con esta persona, para ayudarla. ¿Están comprendiendo? Ese es el asunto. Así es que, cristianos de casa de oración, abracen la verdad, aguanten la vara. Yo sé que ustedes aguantan la vara. Hay algunos que no, y se van. Y hasta me lo han dicho a mí así, hasta eso que yo lo agradezco, que sea directo. No, ¿sabe qué, pastor? Ya me voy a un lugar donde no tiren tantas piedras. Ya estoy bien descalabrado. No, estás bromeando. O no, es en serio. Ya me voy. Es que la verdad, no. Es que el estándar es. No. Te vas a ir a un lugar más light. Un lugar donde te permitan, pues, hacer tus diabluras y todo. Bueno, no tanto así, pero ¿qué? O sea, si tú rechazas la verdad, nunca vas a salir de tu mentira y de tu error. Jesús dijo algo muy poderoso que cambiaba las vidas de los que lo escuchaban en su tiempo. La Biblia menciona muchas conversiones así asombrosas, cambios radicales en las vidas de aquellos que oían su mensaje, su verdad. De primero se sentían incómodos, pero algunos reaccionaban y aceptaban esa verdad y la abrazaban. Juan 8:32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto les estaba diciendo a un grupo de gente que se acercó a Jesús y le empezaron a preguntar cosas, y Él les dijo: ¿saben? Ustedes me quieren matar, les dijo Jesús. Dice: ustedes son hijos del diablo, así les dijo. ¿Está fuerte eso, no? Yo les decía a los hermanos en la mañana, yo nunca le he dicho a alguien: tú eres un hijo del diablo. No sé si me atrevería o no, pero Jesús sí se los dijo. Y el único que puede dar ese testimonio en la persona es el Espíritu Santo. Cuando una persona se da cuenta: yo no soy hijo de Dios, porque esas verdades que se están diciendo, yo vivo lo contrario, mi vida es un fraude, mi vida es una mentira, entonces yo soy un hijo del diablo. Y se enojaron cuando Jesús les dijo eso. Dice: porque ustedes me quieren matar, y su padre, el diablo, es homicida desde el principio. Si fueran de Dios, no haríais eso. ¿Cómo matar a una persona y quitarle la vida? Entonces Jesús les dijo: ustedes son esclavos del pecado, de la maldad. Entonces, cuando les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, la verdad, nosotros estamos en la verdad, decían, porque seguían el judaísmo. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie, decían. Les incomodó el mensaje de Jesús. En Juan 14:6, eso es una de las afirmaciones más incómodas para la gente que lo escucha. Y tiene estas afirmaciones que vamos a leer aquí en Juan 14:6, es un texto muy conocido. Sigue tan vigente. Cuando se habla, la gente se incomoda. Voy a leer Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, no dijo: yo soy un camino que los lleva a Dios. Dijo: soy el camino por excelencia, no hay otro. Eso, mis queridos hermanos, va en contra de la mentira, de esa palabra tan usada en estos últimos años,
la inclusividad, incluyente. Esta afirmación de Jesús es totalmente excluyente, ¿sí o no? Y eso incomoda. No, una afirmación como esta en este siglo XXI, no, ¿cómo? El único que no, todas las religiones llevan a Dios. Discúlpame, según el mismo Dios encarnado dice que no, y ahí ya la verdad incomoda. ¿Cómo? Sí, yo soy el único camino si quieres llegar al Padre. Yo soy la verdad absoluta, la única verdad que existe. Y mi mensaje es la verdad. Soy el único que puede dar vida y vida eterna. Y nadie puede llegar al Padre sino por mí, porque la gente dice, no, todas las religiones llevan a Dios. Eso es una mentira. Si todas las religiones llevaran a Dios, Cristo Jesús vino en vano a morir en la cruz. Escoge tu religión y que Jesús se quede allá en los lugares celestiales. Inútil hubiera sido o sería el haber venido, si es a este mundo, a morir por los seres humanos, si todas las religiones llevaran a Dios. Esta verdad incomoda a muchos. Hace algún tiempo vi una entrevista de un pastor muy conocido en un foro en los Estados Unidos, de un noticiero muy de los más vistos en ese país. Y le preguntaron, oiga pastor, a ver, yo entiendo que el cristianismo pues es seguir a Cristo, pero eso que dijo Jesús, de que yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿de verdad usted cree eso? Y él dijo, bueno, sí, dijo este pastor, fíjense, un pastor dijo, bueno, sí, ese es parte de la doctrina cristiana, que Cristo es el único camino. Sin embargo, ¿yo qué puedo decir? Decía este hombre, este pastor, siendo que pues hay las religiones, tantas religiones y Dios ve el corazón. Y bueno, quizás Dios tenga bien pues llevárselos a todos al cielo. Y empezó a decir una de mentiras. ¿Por qué? Porque decir la verdad, hermanos, decir la verdad es la manera más fácil de hacerte enemigos. Y ahí es donde se acobardan algunos. Ahí es donde muchos se arrugan, como dicen por acá. ¿Por qué? Porque hablar con la verdad lleva al desprecio, o te desprecian, te rechazan y te haces muchos enemigos por decir la verdad. Jesús dijo en una ocasión, los enemigos del hombre, o sea, del cristiano, del creyente, serán los de su casa. ¿Cuántos han experimentado esto? A ver, fueron los primeros convertidos en su casa. Llegaron con su papá, ustedes, con su mamá, sus hermanos, sus hijos, qué sé yo, queriéndoles compartir esa vida que había llegado a ti y esa alegría inexplicable, ese gozo y esa paz, y lo que encontraron fue rechazo. A ver, levanten su mano. Pues casi todos. Claro, porque las verdades que empezaste a decirles los incomodaron. Déjeme darle unos ejemplos en la Biblia. Un día sucedió, hace muchos siglos, había un profeta llamado Elías. Era un hombre íntegro, un hombre muy valiente. Ser profeta en el Antiguo Testamento era uno de los oficios más peligrosos que había. Elías se le conoce como, aún en los judíos de hoy, lo tienen como uno de los grandes profetas de ellos, también para el cristianismo, por supuesto. En los tiempos de Elías había un rey, el rey Acab. Este rey odiaba a Elías, pero ¿saben por qué lo odiaba? Porque siempre le decía la verdad de parte de Dios. En el Antiguo Testamento estaba muy ligado el sacerdote, el profeta y el rey. ¿Sí? Entonces, el rey, cuando iba a la guerra, consultaba a alguno de los profetas, como Josafat. Josafat
consultó en una ocasión a un profeta llamado Micaías y vuelve a aparecer Acab. Aunque estoy intercalando las historias, ya verán cómo tiene el sentido. Entonces, porque estoy hablando de cómo cómo el rey consultaba al profeta. Entonces, Josafat va y busca a Acab. Oye, los sirios se vienen contra nosotros, unámonos para poderlos resistir. Entonces Josafat le dijo a Acab, ¿hay profeta en esta región? Entonces Acab dice, pues hay un tal Micaías, que le caía mal. Un tal Micaías, pero ese siempre me profetiza mal, me profetiza cosas malas y no me gusta. Y entonces le dice, mándalo traer. Y lo trae. Pero en lo que llega, trae 400 profetas acá. Y les dice, a ver, profetícenos, iremos contra los asirios. Y los profetas empezaban, sí, porque el Señor los va a entregar en tu mano. Y luego dice que uno de esos profetas sacó unos cuernos previamente hechos de hierro y dijo, con estos cuernos acornearás a los sirios. Y le hacía así, ¿no? No, sí, vamos, ganaremos. Pero en eso llega Micaías y ve todo ese show. Como ahora muchos profetas que nada más profetizan, ¿verdad? Te ven y tú vas a ser el dueño de la Coca-Cola. Y tú te la crees, ¿no? Siempre profetizan lo bueno, nunca hablan de pues las verdades de Dios. Bueno, entonces llega Micaías y se queda ahí mirando todo el show. Entonces ya lo ve Acab, lo ve Josafat y le dice, profetízanos. Entonces en tono sarcástico el tremendo Micaías dice, no, ve, Dios va a entregar a tus enemigos y los vas a derrotar. Entonces Acab se da cuenta y le dice, no, dime la verdad. Pues la verdad es que te van a derrotar y te van a hacer pedazos. Dice, ya ves, le dice Josafat, ves, siempre me profetiza mal. Bueno, volviendo a Elías con el mismo Acab. Dice 1 Reyes 18:17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Le está haciendo una acusación. ¿Eres tú el que alborota al pueblo de Israel? En el 18 dice, Elías respondió, yo no he turbado a Israel. No, le dice, sino tú y la casa de tu padre, o sea, tus hermanos, tus descendientes, dejando los mandamientos de Jehová. ¿Cuál era la verdad aquí? En la vida de este rey impío, que era bien mala onda, malo, era corrupto, era de todo. Había dejado, la verdad era que había dejado los mandamientos de Dios, había dejado los caminos de Dios, y Elías iba y le decía, vuelve a los caminos de Dios, arrepiéntete, rey. Y él le decía, no sabes quién soy yo. Y era un hombre muy soberbio. Y le dice, tú has dejado los mandamientos de Dios siguiendo a los Baales. Se había vuelto a la idolatría. Obviamente que la verdad de Dios, que Dios le decía a Elías que le dijera, incomodaba mucho a este rey. La verdad sigue incomodando. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes, llegó a una región llamada Galacia. Allí él predicó el evangelio. Hubo muchos convertidos. Él les habló de la gracia, de la salvación por gracia, es un regalo de Dios. Les habló de ese evangelio tan bondadoso y generoso de parte de Dios. Y muchos de los habitantes de Galacia aceptaron esa verdad, se convirtieron a Cristo. Pero llegó un momento en que empezaron a llegar judíos que querían retornarlos a las prácticas de los rituales del judaísmo. Y Pablo se entera. Entonces él les reclama, molesto. Les dice, a ver, ¿cómo van a regresarse otra vez allá? Y mire, Pablo desconcertado les dijo en Gálatas 4:16. Miren lo que les dijo. Lo voy a leer en la versión lenguaje actual.
Ahora resulta que por decirles la verdad me he hecho enemigo de ustedes. Por hablarles con la verdad, ahora resulta que me han hecho su enemigo, siendo que, bueno, si quieren enterarse más de lo que pasó allí con los Gálatas, lean esa epístola hoy en la tarde o mañana en la mañana. Tiene 6 capítulos. Léanlo y se van a enterar más. Entonces Pablo estaba molesto. ¿Cómo es posible? Ahora hasta enemigo de ustedes me consideran. No sé a cuántos de ustedes le ha pasado esto, pero yo lo he visto muy común. Y es lo siguiente: muchas veces, un buen número de veces, ha venido gente conmigo y me dicen: pastor, fíjese que yo me convertí hace tiempo y un compañero de trabajo me compartió la palabra de Dios y me insistía, vente, te invito, y me compartía, pero como lo que decía no me gustaba, dice, pues lo rechazaba y me negaba, pero un día dije, bueno, pues vamos, y acepté su invitación y vine a casa de oración. La persona que me dijo esto me decía: en el momento que entré, iniciaba la reunión, empezaron los cantos. Yo nunca había oído esos cantos y algo empezó a pasar en mi corazón. Yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y empecé a pedirle perdón a Dios. Nadie lo había instruido. Ahí nació de nuevo. Dice: pero ahora resulta que el hermano que me evangelizó ya no viene. Y ahora yo le comparto a él y lo exhorto y le animo y se enoja. Es más, ya hasta ni me habla. Es más, me ha estado echando tierra para que me corran. Ya no me quiere ver ahí. Fíjate, algo como lo que Pablo le sucedió con los Gálatas. Hablar la verdad, hermanos, muchas veces te va a traer enemigos gratuitos. Pero tenemos que estar entendidos de esto. Miren, hace como 20 años aproximadamente, poquitos más, poquitos menos, yo venía camino a la reunión. Traía mi mensaje ya todo bosquejado, etcétera. Y en toda mi vida de servicio a Dios, yo cuento con los dedos de esta mano las veces que Dios me ha dicho: haz a un lado tu mensaje, que ahorita te voy a dar algo para que lo compartas. Si son 3 veces en 46, 47 años, son muchísimas en que Dios me cambia el mensaje. Y esto que les cuento fue una de esas veces. Yo venía en el camino, empecé a sentir me empecé a sentir inquieto. Y yo, el Señor, ¿por qué me siento inquieto? Me dice: ¿vas a hacer a un lado tu mensaje? Y vas a decir lo que yo te diga que digas. Y yo le dije: pero Señor, ¿cómo? Bueno, llego, me meto a mi oficina y me dice: escribe los textos. Y me los dio literal, hermanos. Todavía tengo el bosquejo. En aquel tiempo no usaba computadora y lo tengo con puño y letra. Y empecé, los textos me fluían bien tremendo. Dice: de esto predícales. Entonces cuando yo empiezo a predicar, ay, hermanos, fue un mensaje tan duro, tan fuerte. Ese mensaje denunciaba los pecados. Cuando él me estaba diciendo qué es lo que quería que yo hablara, yo decía: ay, Señor, tan mal está la congregación. Y me dice: siempre hay pecado, pero ahora esto que quiero que digas es porque mi iglesia a nivel mundial, y en ese tiempo el internet no estaba como hoy, nada que ver. En el año 2000 el internet no estaba como hoy, tan ágil y que cada quien trae su teléfono. No, nada que ver. Entonces yo prediqué ese mensaje. Yo estaba temblando. Me acuerdo que la gente estaba, los que se dormían es más, ni chance les di. Fue durísimo ese mensaje. Después de allí desarrollé una serie. Yo iba impactadísimo
regresé a mi casa y el Señor me fue dando, ahora vas a hablar de esto y esto y esto. Hace esos 20 años fue cuando el Señor me dijo, quiero que denuncies el error de ese mensaje de la prosperidad. Eso va a traer mucho daño a mi iglesia, va a desviarlos tras la codicia. Y en ese tiempo no estaba tan en auge, ¿eh? Y me dijo, y también vas a hablar de esto. Y yo, total, una serie que por ahí anda en internet, esa serie. Y bueno, después yo me di cuenta que fui uno de los que en aquel tiempo empezó a hablar fuerte sobre la corrupción en el ministerio, sobre cómo los cantores en la casa de Dios, los grupos de alabanza, los cantantes se corrompían, se vendían, hacían diablura y media, de lo cual yo había sido testigo. Pero de hablarlo así, denunciarlo como lo hacía Elías, ni me estoy comparando, no se vayan por otro lado, tampoco, ni mucho menos. Pero a Elías le tocó su tiempo, a mí me tocó ese tiempo. Bueno, ¿saben qué provocó eso? En la semana, luego me empezaron a llamar. Concretamente recuerdo a un hermano que me dijo, oye Chuy, ¿qué te crees? Me dijo por teléfono. Le digo, ¿de qué me habla, hermano? Dice, no, ya escuché lo que estás predicando. Dice, pues ¿qué te crees? ¿Quién eres tú? ¿Te crees Juan el Bautista? Yo le dije, no, hermano, ¿cómo cree? ¿Pero por qué me dices eso? ¿Por qué tú estás diciendo esto y esto? Porque eso es lo que hay en la iglesia. No es verdad, dijo. La iglesia es santa, la iglesia es pura. Y le dije, hermano, pero esto está más claro que el agua. Y me dijo, mira Chuy, te voy a bloquear, me dijo. Así me dijo. ¿Saben? Yo sentí eso, o sea, sí lo palpé, porque yo hablaba a mis amigos y me colgaban el teléfono, ya nadie me hablaba. Y yo recuerdo claramente que el Señor me dijo, sí, te bloquearon a ti, pero mi palabra no está bloqueada. Tú sigue hablando. Bueno, el hablar la verdad y denunciar un montón de cosas me trajo muchos enemigos y muchos desprecios y muchas burlas y bloqueos. Pero la palabra de Dios, como dijo Pablo, yo estaré preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y la palabra de Dios siguió corriendo, pero a mí me tocó como abrir brecha en estas regiones del continente. Hay otros en ese tiempo y anteriores, pero contemporáneos, que en sus países les tocó denunciar todo esto. Hablando de Juan el Bautista, pues él era un hombre valiente que hablaba la verdad. El hablar la verdad le costó la vida. En Marcos 6, 18, Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Vamos a dimensionar esto. ¿Quién era Herodes? Era un rey. ¿Te imaginas? Juan el Bautista, que se vestía con pelo de camello, que se veía medio raro, y luego nada más comía miel y chapulines. Estaba muy extraño el tipo. Pero Dios no se fija en eso. Y Dios le había dado un mensaje confrontador, verdadero, a Juan el Bautista. Que la gente que recibía esa verdad, dice que se hacían filas largas para ser bautizados por Juan. Y dice en una parte en los evangelios que vio a unos fariseos que estaban formados y les dijo, ¿ustedes qué? ¡Órale! ¡Sáquense de la fila! ¿Por qué? Si no, dice, ustedes hagan frutos de arrepentimiento, arrepiéntense de a de veras, no vengan a poner carita. Era bien tremendo. Bueno, enfrentó al rey Herodes y le dijo, oye, rey, esto no fue una sola vez. Dice el texto, porque Juan decía, y en el griego habla de algo repetitivo, decía, no te es lícito tener a la esposa de tu hermano.
le bajaste la esposa a tu hermano. Eso es vil, bajo, sucio, corrupto. Imagínense ese rey asesino, corrupto, borracho, mujeriego, de todo. Y se le planta uno ahí diciéndole lo que estaba bien, lo que estaba mal. ¿Saben qué le costó a Juan? La cabeza. Dios permitió que fuera uno de los mártires en el inicio de la iglesia cristiana. Ese hombre estuvo dispuesto a dar su vida por la verdad. Ni Elías, ni Pablo, ni el mismo Juan el Bautista callaron. Hermanos, nosotros tampoco debemos de callar. Y en estos tiempos donde que la ideología de género y tantas cosas que se nombran, se mencionan, se enseñan, no nos vamos a callar. Lo que yo le pido a Dios es sabiduría para saberlo transmitir. Aunque por más suave que lo vaya a hacer, porque lo voy a hacer, yo sé que va a causar, quizás hasta que de YouTube nos censuren, pero la verdad de Dios tiene que ser proclamada. Y yo estoy comprometido a decirla. Pero ¿cuántos están comprometidos también? ¿Estás dispuesto aún a dar tu vida? ¿Sí? Bien. Jesús mismo, hermanos, Jesús mismo fue odiado por hablar la verdad. ¿Qué les causó este odio? Mira, en Juan 8:40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado, ¿qué? La verdad, la cual he oído de Dios. O sea, por hablarles la verdad que los iba a liberar, lo querían matar. Es muy triste que en lugar de abrazar la verdad, las personas decidan rechazarla y maldicen y agreden y menosprecian y persiguen al que habla la verdad. Porque la verdad no peca, pero incomoda. Incomoda. A veces como que abofetea y hiere a las personas y se enojan más. Mira, Proverbios 27:5. ¿Ves lo que dice este proverbio? Lo leo en la versión lenguaje actual. Dice así: quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente, o sea, con libertad. Voy a leerlo de nuevo. Quien de veras, en la Reina Valera dice, el que ama de verdad, quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere, porque te dice la verdad, que tu enemigo cuando te besa. ¿Entendieron el proverbio? Este ya es, el autor es el Espíritu Santo. Quien de veras te ama te reprenderá abiertamente. El concepto de amistad, el concepto de lealtad es comúnmente confundido con solápame mis cosas, tú no digas nada, si tú guardas el secreto, eres mi amigo. Pero si tú osas o te atreves a decirle, oye, ¿sabes qué? No robes la empresa. No, tranquilo, te voy a dar una fe. No, a mí no me des nada. Oye, pero ¿sabes qué? Eso no está bien, aunque no sea cristiano. Tampoco está bien aunque no sea cristiano, ¿sí o no? Es peor cuando es cristiano la persona y está robando. Oye, pero no, mira, si tú lo vuelves a hacer, es más, hasta a mí me tienes involucrado, haciéndome firmar ciertos papeles. Yo no estoy en tu juego. Por favor, retírate de esa práctica, o voy a tener que denunciarte con el dueño o con el jefe. Tú me vas a traicionar, traicionero. Fíjate nomás, qué concepto de lealtad tan más pobre. O sea, ser amigo de alguien
no significa que debes de ser alcahuete. Porque el verdadero amigo ama, eso dice en la Reina Valera, todo tiempo, en las buenas y en las malas. Y este proverbio: quien de veras te ama, quien de verdad te ama, te va a reprender abiertamente y te va a decir la verdad. No lo hagas, mira, te van a meter a la cárcel, vas a perder el trabajo, va a sufrir tu esposa, tus hijos, los vas a tener que sacar del colegio, vas a endeudarte más porque ya cállate, lo que pasa es yo pensé que eras mi amigo. Por favor, cristiano, si alguien te llama la atención con amor, si alguien te reprende, es porque quiere tu bien. Cada exhortación que nosotros damos es por amor, porque velamos por sus almas. Dice la Biblia, como quienes han de dar cuenta, o sea, nosotros como pastores vamos a dar cuentas por ustedes. Si nosotros no les amonestamos, no les reprendemos, no los regañamos, como usted quiera, Dios nos va a demandar la sangre de ustedes. Pero una vez soltadas las verdades, estamos limpios de la sangre de ustedes y cada quien es responsable. Por eso es que en este lugar predicamos las verdades del Evangelio. Muchos los abrazan, pero también muchos los rechazan. Hace años yo tuve una experiencia con un amigo al que sigo apreciando. Lo exhorté, Dios me dijo: tienes que hablar con él, esto y esto y esto otro. Hasta llevaba yo una lista, hablé con él, aceptó que estaba él en esas situaciones que yo le estaba afirmando. Yo había sido testigo de algunas, pero había otras que yo nombré y él se sorprendió. Este amigo se sintió pues como descubierto y empezó a llorar y a pedirle perdón a Dios. Yo dije dentro de mí, dije: ay, Señor, sí, y hasta oré por él. Pero y ya nos separamos, cada quien se fue a su casa. A la hora recibo una llamada por teléfono y era un amigo mutuo. Y me dijo: oye, ya me dijo fulano que tú esto y lo otro, que le dijiste esto, ¿y qué te crees? Y está bien dolido, está bien ofendido, dice que eres un traicionero. Nada que ver, hermanos, si Dios es testigo. Bueno, en otra ocasión que hablé con él, le dije: mira, la gente te sigue porque Dios te ha respaldado hasta ahorita y te ha usado. Pero esta gente te sigue por conveniencia, no son sinceros. Esta gente te va a traicionar porque son como los profetas esos que Acab dijo: traigan los profetas. Sí, vas a vencer, vas a vencer. Todo mundo le decía: sí, hazlo, 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 hazlo. Una de esas cosas fue que en una junta de consejeros dijo este amigo: ¿saben qué? Estoy pensando en hacer unos eventos y cobrar la entrada. Y yo reaccioné inmediato, así le dije: ¿cómo que cobrar la entrada? Le digo: si toda la vida hemos predicado, que ¿cómo vamos a pagar la entrada para oír la palabra de Dios? ¿O cómo pagar la entrada para adorar a Dios? Le dije: no, ¿cómo crees? Le dije: no, eso no está bien. Entonces había 7 consejeros ahí y uno de ellos dijo: Chuy tiene razón, yo avalo eso, no es correcto hacer eso. Pero los otros 5 dijeron, uno se paró y dijo: así te dice el Señor, así como lo están oyendo, adelante, hijo mío, hazlo, porque yo te daré grandes reinos. Y qué sé cuánta tontería le dijo, y el otro se la creyó. Y yo le dije: mira, un día le dije, todos estos, estaba yo hablando con él y empezaron a llegar algunos y estaban ahí. Ay, no, quédense, que oigan. Y le dije: mira, un día estos, y lo señalé, te van a traicionar. Eso está bien fuerte, ¿no?
estos te van a traicionar. Y cuando te traicionen y te den la espalda, le dije, ahí voy a estar yo, porque yo sí lo amo. Porque esto es lo que dice la Biblia. Y yo lo reprendí por amor. Y todavía sigo esperando. Y la esperanza no avergüenza. Y como dice el dicho, la esperanza muere al último. Y confío en Dios que un día, porque todos esos que señalé que estaban allí, todos ya le dieron la espalda. Nunca lo ayudaron. En realidad se estaban sirviendo de él. Pero fue por amor que se dijo la verdad, pero provoca enemistad. Déjeme terminar con una historia. Fines del siglo XIV. Un hombre, un alemán llamado Juan Hus o John Hus. Este hombre era un sacerdote católico. Era un hombre muy preparado, era un gran teólogo, era un predicador de fuego y es considerado hasta el día de hoy como uno de los precursores de la reforma del siglo XVI que encabezó el sacerdote católico Martín Lutero. ¿Por qué esta reforma, que esa era pues casi 200 años antes de Martín Lutero, o poquito menos, Juan Hus o John Hus ya estaba denunciando todo esto? Fue uno de los primeros en alzar su voz en contra del abuso del clero de su tiempo. Este hombre se enfrentó valientemente a todos esos religiosos que vivían pecaminosamente. Hombres que habían abrazado el celibato, pero tenían hijos por todos lados, mujeres por todos lados, eran corruptos, eran borrachos, eran mentirosos, eran depravados. Y él se paraba en el púlpito de su iglesia y predicaba en contra de ellos y de esos pecados que estaban avergonzando la iglesia. Se opuso a que se condenara a la muerte a los que no estaban de acuerdo con lo que enseñaba el clero. Y decía, no, la Biblia dice esto y eso que ustedes están diciendo, o sea, se le puso al mismo papa, para que me entiendan. Pero en su mensaje, aunque era fuerte, era respetuoso. Y por más suave que lo quiso hacer, incomodaba y golpeaba fuertemente. Denunció la corrupción moral de los oficiales de la iglesia, hasta del mismo papa, los abusos que cometía el clero, la riqueza que acumulaba, la ambición con la que vivían. Si quieren más saber de esto, miren, ahora con el internet, pues esa es una de las cosas buenas que tiene, ¿no? Busquen la historia de la iglesia, historia del papado, y ahí nadie puede esconder nada, ahí está todo. Yo nada más estoy sintetizando algo sobre este hombre. Bueno, John Hus quería que todo lo que hiciera la iglesia estuviera basado en las escrituras. Bien, ¿no? O sea, todo lo que enseñamos debe estar basado en la Biblia. Atacó fuertemente, fue el primero que empezó a atacar fuertemente las indulgencias, que es vender el perdón de pecados por dinero, que es dar dinero como comprando la salvación, ¿sí? Y atacó fuerte y estaba con su predicación. Él quería volver a la pureza de los primeros cristianos, luchaba para que el evangelio fuera predicado en el lenguaje popular, porque antes, en ese tiempo, los sacerdotes predicaban en latín y la gente hablaba alemán. En el caso de John Hus, nada que ver, no entendían nada. Si de por sí había ignorancia, ahora imagínense oír la palabra de Dios en latín. Es como si yo les predicara en francés, que no lo hablo, Pues alguno hablará, pero la mayoría se quedaría en blanco. Y él decía, no, ¿por qué? ¿Que acaso no quieren que la gente se entere de lo que Dios dice, de las verdades de Dios? Y el Papa se enojaba. Y obispos lo miraban con odio, así como a Jesús. Su mensaje era cristocéntrico.
Por estas razones, John Hus fue excomulgado de la Iglesia Católica. Lo expulsaron de la Iglesia Católica. Sin embargo, a pesar de su expulsión, de las amenazas de muerte que recibió, este hombre valiente, amante de la verdad, continuó predicando con mucho valor y logró ganar mucha gente para Cristo, para el Evangelio. Lo empezaron a considerar un peligro porque aún nobles de la nobleza alemana se convertían a su predicación y empezaron a perseguirlo, a ir tras él. Un día lo apresaron y en un concilio que hizo la Iglesia Católica en Alemania, en Constanza, el concilio está ahí en la historia, se conoce como el concilio de Constanza. Ahí llevaron a John Hus y lo condenaron por herejía. El rey Segismundo fue el que dio la sentencia, lo acusó de traición, lo condenó a morir en la hoguera por hereje. Esta sentencia se llevó a cabo el 6 de julio de 1415. Bueno, dice la historia que cuando llegaron al lugar de ejecución, John Hus se arrodilló y comenzó a citar y a proclamar el Salmo 31, ahí después lo lee, el Salmo 51, después empezó a cantar mientras acomodaban la leña, que dice la historia que llegó a su barbilla. Era leña verde que es más lenta en consumirse. Poco antes de encender el fuego, dice la historia, se acercó un obispo a John Hus, que estaba atado, y le dijo: Juan, si tú renuncias públicamente a tus creencias, a tus enseñanzas, y reniegas de todo lo que has enseñado al pueblo, vas a salvarte de la hoguera. Te damos la vida y te damos la libertad. Y John Hus respondió: díganme en voz fuerte, díganme cuál es el error al que debo renunciar, díganmelo. No soy culpable de ningún mal. Lo único que hice fue enseñarles a los hombres, a ustedes, les dijo, porque había mucha gente en esa plaza. Lo único que hice fue enseñarles el camino de Cristo, el camino del arrepentimiento, del perdón de sus pecados, que vivan de acuerdo a las verdades del Evangelio de Cristo Jesús. Y por ese Evangelio estoy hoy aquí, atado, y estoy aquí, pero con valor, listo para sufrir esta muerte. Lo que enseñé con mi boca, ahora lo sellaré con mi sangre. ¡Wow! Impresionante. Dice la historia que cuando encendieron el fuego, John Hus comenzó a cantar un himno. Ustedes saben que cuando la leña, que es bastante, empieza a prender, cruje. Dice la historia que él empezó a cantar y su voz era 2 veces más fuerte que el crujido de la hoguera. Todos escucharon lo que él estaba cantando. ¿Y qué decía en su canto de alabanza, de adoración? Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Jesucristo, Hijo de Dios. Eso era lo único que decía. Fue así que este valiente hombre partió a la presencia del Señor y está con él. Un hombre valiente que abrazó, amó y predicó la verdad. Sí, quemaron su cuerpo, quemaron sus libros, pero esa hoguera encendió lo que vino a ser años después la reforma que sacó a la iglesia del oscurantismo espiritual. Escuchen esto: el Papa Juan Pablo II, ya es contemporáneo de muchos de nosotros, fue Papa Juan Pablo II. En el año 1999 se disculpó públicamente por la ejecución de John Hus. Bueno, en el 2015, ya, pleno siglo XXI, el actual Papa, el Papa Francisco, pidió perdón por la muerte de John Hus.
Eso lo pueden ustedes encontrar, está en internet, diciendo: la muerte de John Hus hirió gravemente a toda la iglesia católica. Mataron a uno de ellos mismos. Y pido perdón. Y muchos deberían de pedir perdón, dijo. Palabras más, palabras menos. Trataron de callar la verdad, pero la verdad siguió triunfando. John Hus, queridos hermanos, dice la historia, solía decir en sus mensajes poderosos, decía: busca la verdad, cristiano, escucha la verdad, enseña la verdad, ama la verdad, vive la verdad, defiende la verdad hasta la muerte. También se dice que en sus sermones solía decir continuamente a sus oyentes: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Jesús en Juan 18:37 dijo: yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Cuántos escuchan, obedecen, aman y predicarán la verdad? Póngase de pie. Aunque tu vida peligre. No contestaron. Está bien, medítenlo, sí. Pero hermanos, estamos ya entrando al final de los tiempos. Yo les he venido diciendo de 25 años a la fecha que las cosas no van a mejorar. ¿Recuerdan los que han oído eso? No van a mejorar. Algunos me tacharon de fatalista y de negativo. No, hay que confesar que todo va a salir bien. Sigan confesando. Jesús dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De hecho, parte de ese texto lo cantamos: el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Una vez alguien me escribió un correo y me dijo: ay, pastor, ese canto está re feo. Ese canto está muy negativo. Ay, pocos quedarán. Ay, que no habrá ya quien tenga fe. Ay, le digo: ¿sabes qué, hermano? Mira, con todo respeto, pero ¿lees la Biblia o si quieres te la leo en la noche? Porque es un texto. Y Jesús lo dijo. No soy fatalista. Simplemente estoy diciendo la verdad de Jesucristo. Para los que todavía andan jugueteando ahí el cristiano, las cosas no van a mejorar, ni con ningún partido político. Y ya tocaré el asunto de la política, que ahorita anda como si fuera la manera en que Dios va a sacar al mundo del hoyo en el que está. No se engañen, pero ya será otro tema. Oremos. Levanta tus manos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Cada vez que escuchamos tu palabra nos santificas en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y tu palabra, Señor, siempre prevalecerá. El cielo y la tierra pasarán, y como tu palabra es la verdad y la suma de tus palabras es la verdad absoluta, esa prevalecerá. Nosotros tenemos que cimentarnos en la verdad de tu palabra y en las verdades que tienen que ver con la familia, con la política, con todos los aspectos de la vida cotidiana de los seres humanos. Hay verdades, Señor, que tú has dejado muy claras en tu palabra y queremos abrazar esas verdades. Algunos se ofenderán, otros se enojarán, otros se incomodarán, otros abrazarán esas verdades. Pero, Señor, tu evangelio nada lo podrá detener. Tu palabra correrá con internet o sin internet, como en aquellos tiempos no había nada de esto, y sin embargo aquellas tierras fueron llenas del evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra convicción y seguiremos predicando tus verdades en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, muchas gracias por tu verdad.